Seguimos en este su programa, en este semanal, este hermoso domingo 30 de enero 2022. Claro que sí. Ahora llega el momento de una muy interesante entrevista porque vamos a hablar de economía, que a todos nos debe interesar cuando se habla de economía, señor. ¿Y con quién vamos a hablar? Con un experto. Él es asesor financiero de banco, de cooperativa y de todo lo que tenga que ver con la economía nacional. Buenas noches para Manuel Fernández. ¿Cómo te sientes, Manuel? Muy bien, complacido de volver otra vez al programa. Ya tiempo que no me invitaban, así que gracias. Pero hay que decir que es articulista también y entra en minuto a minuto. Claro, articulista de minuto a minuto. Así es. No de eso. Muy orgulloso. Me siento. Con Manuel se aprende mucho. Sí. Yo que lo he tratado por muchos años bien de cerca, en el sector cooperativo sobre todo, pero conocimientos amplios en varios aspectos. Y siempre yo lo consulto, César. Sí. De tal, que si yo tengo eso, vamos a ayudarlo por ahí. Manuel, ¿cómo tú ves que inicia la economía en el país, así a inicio de año, ya que estamos finalizando el mes de enero? Sí, miren, todavía el Banco Central no ha publicado el crecimiento del 2021 total, pero en el periodo enero-noviembre, que es el último reporte que tiene, hemos tenido un crecimiento nunca visto en la historia de la República Dominicana, un crecimiento de un 12.5%. Inclusive estamos dentro de los países que mayor crecimiento económico hemos tenido en el mundo, y eso obviamente tiene sus bemoles, pero también tiene un aspecto negativo, y es que está muy relacionado el tema de la inflación con un alto crecimiento económico. No estoy diciendo que el crecimiento económico sea malo, claro que tenemos que crecer, pero recuerden que en la vida todos los extremos son malos, y cuando hay un crecimiento anormal, porque no es normal que tengamos un crecimiento tan alto, podemos decir que es un efecto rebote después de lo que ha pasado con la pandemia. Cuando hay un crecimiento económico tan vertiginoso, obviamente es porque hay mucha liquidez, hay mucha masa monetaria, o sea, para que la gente entienda, hay mucho dinero en la calle, y eso hace que aumente el nivel de demanda, el nivel de consumo, y aumente el nivel de las ventas. ¿Y qué hace el empresario cuando hay mucha demanda y mucho consumo? Pues aumenta los precios. El Banco Mundial, en sus últimos reportes, ha pronosticado que ese crecimiento cerda para el 2022 se va a moderar, y se espera que la República Dominicana cierre el 2022 con un crecimiento de un 5%, que es el crecimiento más o menos promedio tradicional que hemos tenido antes de la pandemia. La preocupación está, y es el tema de la inflación, que tanto se ha estado cacareando en los medios. Yo quiero explicar rápidamente para que la gente entienda qué es lo que es la inflación, aunque más o menos la gente lo deduce, pero la inflación es el aumento general y sostenido de los precios de una economía en un periodo determinado. La pregunta es, ¿y cómo se mide la inflación? La inflación se mide a través de lo que se conoce como el IPC, que es el índice de precios del consumidor. ¿Y qué es el IPC? Vamos a suponer que la inflación es la fiebre y el IPC es el termómetro. Y el IPC es un listado de productos y servicios, que es lo que componen lo que ustedes conocen como la canasta básica familiar, que se monitorea mensualmente. Esa lista mensualmente se va monitoreando mes por mes, y si aumentan los precios, entonces obviamente se calcula, y en general eso te dice cuánto ha crecido la inflación. La inflación del año pasado, del 2021, ya se sabe, ya está publicada, y fue de 8.5%. Yo traje un chivito aquí, si me lo permite, porque no puedo andar por encima de lo que había sido la que venía acumulándose los años anteriores. La meta de inflación tradicional en la República Dominicana, quiero decir, la que siempre espera o calcula el gobierno, es de un 4%, más o menos 1%. ¿Qué quiere decir? Que si la inflación está entre un 3 y un 5%, el gobierno se da por satisfecho, pero no ha ocurrido eso. Y ha sido motivo de preocupación del gobierno, y lo ha manifestado, el alto nivel de inflación. Y aquí tengo el dato, somos el sexto país en toda América, oigan bien, esto es un dato que mucha gente no lo sabe, somos el sexto país en toda América Latina con el nivel de inflación
más alto. El que más alto lo tiene es Venezuela, que tiene un No, claro, 686%. Ahí se entiende. Nosotros estamos en un 8.5%. Después de nosotros viene Brasil. Venezuela casi con es 10.6. hiperflación. No, en Venezuela no tiene una inflación, lo que tiene lo que se llama una hiperinflación, porque es una inflación de 3 dígitos. Cuando la inflación pasa de 2 dígitos, cuando pasa de 10, ya se sabe que es preocupante. Nosotros tuvimos una inflación de un día en junio, se moderó un poquito, bajó a 7.77, en noviembre subió a 8.23 y cerró en 8.50. Eso tiene un efecto obviamente nocivo tanto para las personas y para las empresas. ¿Por qué para las personas? Porque el dominicano promedio, cuando hay inflación, pierde, el dinero pierde poder adquisitivo y el ciudadano pierde capacidad de pago. O dicho de otra manera, tú vas a tener que usar más peso para comprar la misma cantidad de productos o servicios, o cuidado si menos, pero con más dinero, lo que afecta el presupuesto familiar. Y afecta también las operaciones de las empresas, porque baja el nivel de venta, los costos fijos se disparan, las necesidades de financiamiento se disparan, y la rentabilidad se reduce. O sea, ¿cuál es la orientación al consumo entonces? Sí, miren, desde el punto de vista de finanzas personales, y publicamos un artículo recientemente, ahora más que nunca hay que educarse, y el gobierno también debe jugar su rol en educar, en propiciar lo que es el ahorro en la familia. Lo primero que yo recomiendo es crear un fondo de emergencia, un fondo de contingencia, para que cuando ven, como siempre, es que aquí siempre tenemos a veces un momento de vaca flaca, pero cuando hay momentos inflacionarios siempre es bueno tener un colchón para suplir obviamente los efectos de la inflación. También se recomienda ser muy comedido y hacer compras inteligentes. O sea, si usted sabe que usted consume un producto en su casa, por ejemplo el papel higiénico, compre en grandes cantidades para que obviamente le dure por un buen tiempo y no le afecte ese aumento sostenido de la inflación. Ahora con el tema de los combustibles, que es muy preocupante, muy preocupante, el combustible, yo estuve viendo los datos, los dos, la premium y la regular, han crecido un 25%, el precio ha crecido un 25% desde enero del 2021 ahora a enero del 2022, y el GLP, yo nunca me imaginé ver el GLP como yo lo estoy viendo, casi a 150 pesos el galón. Eso tiene un efecto terrible, por ejemplo, en las amas de casa, porque van a tienen que usar más dinero para el gas y menos para comprar. ¿Y los carros conchos también? Y los carros, y obviamente para los conchos, que como decía el señor Anthony Marte el otro día, él decía que el pasaje debería estar al triple, y la verdad que, como está el nivel de los combustibles, la situación es preocupante. Yo llamo mucho a los televidentes en que hay que apretarse el cinturón, porque la situación de continuar esta vorágine de inflación, ojalá que se puedan establecer los mecanismos para controlarla. El gobierno ya lo ha hecho. El gobierno ha estado subsidiando en cierto modo lo de los combustibles. ¿Qué salida tú le ves ante este incremento a nivel internacional de los combustibles y que pinta a que podría incrementarse mucho más todavía? ¿Qué salida tú le ves que debe hacer el gobierno como una alternativa para no impactar tan fuertemente a nivel interno? Yo no quisiera estar en los zapatos de los estrategas del gobierno, porque la verdad que la situación es bastante difícil. Antes de eso, Cela, para que los televidentes entiendan qué es lo que ha estado provocando la inflación, porque en la medida que entendamos eso podemos buscar mejores soluciones. Lo primero es que todo el mundo sabe que tuvimos un 2020 de pandemia donde todo se paralizó y la producción mundial se paralizó. Entonces, al venir ya la recuperación, hay un problema, hay un desajuste, hay mucha demanda de productos, pero no hay. Hay poca oferta. Eso ha hecho que se eleve el precio, por ejemplo, de las materias primas o de los commodities, que son muy importantes para la producción nacional, como el sorgo, la soya, el alimento que se usa para, obviamente, para el precio, por ejemplo, para el del pollo y todo eso. Para darle un dato interesante,
que tiene que ver con el tema del barril de petróleo. El barril de petróleo estaba el 4 de enero del 2021 en 47, el barril de petróleo en el mercado internacional, oigan este dato, $47.62. Ayer cerró a $87.39, o sea que en un año el barril de petróleo ha crecido 40 dólares. Estamos hablando Recuerda de que hubo un momento, Manuel, que Sí. el barril del petróleo llegó a tener un precio negativo. Sí. O sea, que tú comprabas el barril y lo que hacía era que te daban dinero a ti. que es el efecto contrario que tenemos ahora, porque fue en pandemia que no había consumo. No había demanda. Ahora tenemos un efecto rebote y bastante rebotado, por decirlo así. O sea, ha crecido un 83% el barril de petróleo y eso tiene un efecto directo en la economía dominicana porque aquí todo se transporta. Claro, claro. Por ejemplo, el señor que viene, que produce yautía, que viene, por ejemplo, de Constanza, tiene que transportarlo y traerlo aquí a Santiago al hospedaje Yaque. al Al hospedaje hospedaje Yaque. Yaque. Si se le aumenta el combustible, tiene que aumentar el precio. Pero eso es aparte de una serie de implementos, equipos y maquinarias que tienen que utilizar en la misma producción en Todo ocasiones. aquí que se usa el combustible sube. También ha habido un problema con el tema de los fletes que han aumentado han aumentado de precio. Que todo hemos aumentado de peso también. También. Sí. Aquí todo ha aumentado. Bueno, entonces resulta que los fletes han aumentado. Yo tengo un cliente que trajo un furgón. El furgón, la mercancía costó $15,000, el flete le costó $14,000. O sea, Duplicado el precio. O sea que el flete está saliendo por lo mismo, para que ustedes vean la situación. Yo creo que el gobierno, yo he escuchado que el tema que ha traído mucho desasosiego a la población, de eliminar el subsidio de los combustibles. Y yo me pregunto, caramba, pero si se elimina el subsidio de los combustibles, ¿cómo se va a poner el precio? Aquí, ya yo estoy pensando comprarme o una bicicleta o una motoneta de esa Eléctrica. Y el gobierno, yo creo que, yo entiendo, y el mismo ministro lo ha dicho, es un peso para la República Dominicana el subsidio de los combustibles, pero yo creo que no es el momento. Sí, yo creo que se deben mantener el subsidio, pero a las clases necesitadas. Yo creo que lo que se debe hacer es rediseñar esa estrategia del subsidio, pero enfocándola obviamente a las clases pudientes, por ejemplo, que se mantenga el subsidio, pero para, por ejemplo, las amas de casa, que se identifiquen, que sean de clase baja, de clase media, porque el que es rico, bueno, tendrá mayores posibilidades de hacerlo. También hay que eficientizar todo lo que tiene que ser las compras públicas, de poder incluso abastecerse por un tiempo. Lo mismo que se aplica para la casa, también el gobierno puede realizar compras para, obviamente, mantenerse por largos periodos. Y otra cosa muy importante es fomentar la producción nacional. Yo creo que es importante que podamos fortalecer y tomar medidas para crear y para desarrollar estrategias para aumentar la producción nacional. Yo hablaba con un subdirector de Inespre y yo le decía, pero yo creo que ustedes tienen en sus manos la solución de crear, obviamente, estos mercaditos en los pueblos, en Los famosos mercados los barrios, productores. los famosos llevarlo. bancos que funcionan. Yo me acuerdo cuando yo era niño en época de Guzmán y de Salvador, que eso funcionaba. Entonces, Aquí estaba en la ahí Estrella Sadalá, frente a Corazán. frente a esa Corazán, zona. y eso funcionaba. Entonces eso hace que en vez de tú ir a un supermercado a comprar algo a un precio alto, tú tienes entonces aquí, obviamente, esos mercaditos donde tú puedes comprar, abastecerse a largo plazo de productos. Aunque hay que reconocer, perdóname, Manuel, que este Inespre que dirige Iván Hernández ha venido implementando. Santiaguero, muy amigo mío, Sí, claro. antes no, pero ahora Iván ha logrado implementar a nivel nacional esos mercados móviles, Agromercados colmados móviles. móviles, Colmados móviles, sí. que es justamente lo que toca señalar. Pero hay una cosa, Manuel, perdóname, Nicolás. Oye, tú le puedes explicar de mil maneras. A la gente no le importa eso. Que cuando vayan al supermercado, al colmado, cuando se montan un concho, que ven que todo está más caro y que los precios le aumentaron 10 pesos al pasaje. Eso es lo que a la gente le preocupa. Sí. Yo pienso que por ahí es que debe dirigirse las estrategias de las cuales tú estás hablando. El gobierno ha hecho algo bien desde el punto de vista macroeconómico, y es que ha tomado una política monetaria ahora restrictiva. Si ustedes se dieron cuenta, en noviembre, inclusive le voy a decir algo, yo esperaba todo esto ahora,
y parece que el gobierno estaba muy bien informado, porque en noviembre, si se acuerdan, la tasa de política monetaria, que es la tasa de referencia del sector financiero, la subieron Aumentó de un poco. 3 a 3.5, y el 30 de diciembre, un mes, justamente hoy estamos a 30 de enero, hace un mes, la subieron a como estaba antes de la pandemia, de 3.5 a 4.5. Para que la gente entienda, esa es la tasa de referencia de la tasa de los préstamos. En otras el palabras, sector bancario. eso implica que muy probablemente durante este año las tasas de interés estarán por encima de lo que estuvieron el año Todo anterior. lo que hemos visto en estos 2 últimos años de flexibilización y de tasa baja, eso va a empezar paulatinamente a cambiar y van a haber un aumento. Inclusive escuché un economista, no me acuerdo cuál fue, y yo creo que es así, que va a haber otra subida de tasa. Es que seguro, lo seguro. que invita un proceso inflacionario es a recoger dinero, Ahí es que sacar voy. circulante, para que así disminuya la presión de la demanda. Eso es lo que tenemos que explicarle a la ciudadanía, porque este es un programa educativo, que cuando el gobierno sube la tasa de política monetaria, lo que provoca es precisamente que el precio del dinero, o sea, la tasa de interés de los préstamos suban. ¿Qué está buscando el gobierno con eso? Desincentivar el consumo y la demanda, sacar dinero de circulación para obviamente forzar a una bajada de los precios. Desde el punto de vista macroeconómico eso está bien y yo creo que lo van a seguir haciendo. Y hay que decir, Manuel, que Sí. no solamente se está haciendo en República Ah, Dominicana. no, eso todo Esa lo- es la receta que va a tener que aplicar Todo el mundo. todo el mundo. Ya esta señora apellido Bárcena, que es la directora de la CEPAL, esa es la fórmula que le ha trazado a todos los países de América Latina, pero como dijo ella recientemente, eso hay que combinarlo, y ahí viene la parte tuya, no solamente va a bastar con política macroeconómica, hay que buscar políticas fiscales, vamos a ver cómo, porque en otros países, en este tipo de casos, lo que se hace es que se baja las tasas de interés como parte de una política fiscal para Dinamizar. No, se suben las tasas La tasa, de interés, sí. así es, se sube la tasa de interés, aquí no se puede. Ya vimos que inclusive las reformas se echó para atrás. Hay que ver cómo también, aparte de la política macroeconómica, de la política monetaria, se buscan, y ahí voy con lo que tú dices, programas sociales que se diseñen para que precisamente ese efecto de la inflación mitigue Es así. los bolsillos de cada uno Sí. de nosotros. Fernando, Ahí Tiene estará- que ser y programas ahí es, focalizados muy- en los sectores muy, menos exactamente, pudientes. muy focalizado a los sectores Y que lo ahí, necesitan. y ahí es donde la clase media grita, porque entonces regularmente a la clase media la dejan fuera de esos esquemas. Sí. Porque se van a los muy pobres y entonces a darle al que tiene mucho y el del medio entonces Yo cuando sufre hablo las de clase consecuencias también. necesitada, yo no solamente me enfoco en los pobres, también en la clase media, que si sigue, hay una institución internacional que se llama Oxfam, que habla mucho de ese tema. Va a llegar un momento en que se va a polarizar las clases sociales, solamente Así van a es. haber pobres y ricos. ricos. Y eso puede traer conflictos muy... porque precisamente el colchón y lo que inclusive lo que llega a desarrollar una nación es la clase La media. clase media. Cuando tú ves países desarrollados escandinavos como Dinamarca, Suecia, Noruega, la mayoría de la población es de clase media. Y eso es lo que debería, pienso yo, los que diseñan políticas económicas, enfocarse en desarrollar más la clase media. O sea, que el pobre pueda... No que el pobre aspire a ser rico, no, el pobre primero tiene que aspirar a ser de clase media. Eso es. Y creo que ahí, contestando tu pregunta, deberían enfocarse el diseño de estrategias para mitigar los efectos de la inflación. Fernández, hemos visto en los últimos meses que el gobierno ha dicho que en el caso del turismo ha aumentado la cantidad de turistas que llegan al país, que en el caso de Zona Franca también a nivel de empleo se ha dinamizado. Entonces, la última acción del gobierno al participar en FITUR, ¿qué significaría esto para República Dominicana, al igual que lo de Zona Franca? Sí, miren, muy buena pregunta, porque si hay dos sectores que son generadores de valor agregado, son Zona Franca y obviamente el turismo. Ahora se acaba de desarrollar lo que es FITUR, lo cual yo lo veo muy bien, y que se haya utilizado esa plataforma para seguir fomentando el turismo, que para mí, y ahí sí yo estoy de acuerdo con el presidente, es el motor de la economía dominicana. Lo que pasa es que a mí me preocupa que el motor es muy grande y debería haber también una mayor diversificación. Miren lo que pasa en Venezuela.
a Venezuela, que depende, cuando el petróleo estaba a 140, Venezuela andaba rico, un país rico. Sí. Le cae el precio del petróleo y mira lo que está pasando. Yo creo que el turismo se tiene que fortalecer, inclusive es el sector que más ha crecido en el último informe de la economía dominicana, que es hoteles, bares y restaurantes, creció un 38%, y construcción un 25%, o sea que son los sectores, y zona franca un 22%. Y hay que entender que van de la mano, porque la construcción también, cuando a tú medida que analizas, desarrollan los centros hoteleros, tú construyes. cuando tú analizas, los tres están muy vinculados, porque cuando hay una plataforma turística alta, cuando crece el turismo, obviamente crece la construcción, porque hay que construir hoteles, hay que construir plazas, y también eso crea un clima. Los turistas son un termómetro, o sea, los turistas dicen, ay, qué país más chulo, qué país más bonito. Entonces, cuando van a su país, el empresario escucha eso y ahí es donde viene entonces ya el negocio de zona franca. O sea, que esos tres sectores están muy vinculados. Lo que yo entiendo con el turismo, y lo he dicho en algunas otras ocasiones, que debemos también no solamente fomentar el turismo de sol y playa, porque el día que suceda lo que ocurrió, una pandemia, un terremoto, Dios nos libre, o un ciclón, y se paraliza el sector, lo vamos a sentir. Entonces deberíamos también fomentar otros sectores que sirvan de alternativa cuando por alguna razón el turismo obviamente no se logre a desarrollar. Y eso es lo que se llama un análisis de riesgo. Un huracán puede ocurrir, un terremoto, bueno, estamos en medio de un viaje de falla, y también una pandemia. Entonces yo creo que también que debemos fomentar otros rubros de la economía, otro tipo de turismo. Nosotros, por ejemplo, no aprovechamos el turismo cultural, no aprovechamos el turismo de aventura. Montaña, el de montaña, no tenemos montañas preciosas. Cuando los familiares míos vienen de España y vienen aquí, ellos dicen, pero esto es una isla, porque ven que hay tanta montaña y tanta belleza que se sorprende. Y también desarrollar algo que está muy de moda, que es el turismo de médico, que es esto, bueno, creo que el Home tiene un proyecto, según tengo entendido, que al lado del Home lo están construyendo una torre, y es una muy buena idea, porque hay gente que dice, bueno, yo quiero internarme para hacerme tal estudio, ¿dónde me quedo? Ahora, Manuel, en ese aspecto, Manuel, yo siento que en el país ahora mismo se está trabajando en ese sentido de la diversificación del turismo. Por ejemplo, Santiago, que no tiene playa, y Santiago tiene un clúster pujante, un grupo de empresarios que están trabajando en todo lo que tiene que ver con la reestructuración para tratar de vender a Santiago como un destino turístico, con todos los atractivos de río, de montaña, de cultura, y así veo por diferentes puntos del país que se están creando estos clústeres con la finalidad de explotar las capacidades que tienen. Y como tú decías, el turismo es un sector muy amplio, tiene un efecto multiplicador muy importante e impactante, porque no es solamente la gente que vive del turismo per se, ahí están los productores de huevo y de pollo de aquí del Cibao, que suplen a esos hoteles de huevo, de pollo, de leche. O sea, es el efecto multiplicador que tiene la el turismo, agricultura. Claro. Todos esos rubros de plátano, yuca, todo eso va para allá. Entonces, lo que hay es que también seguir fomentando eso, de que el sector, en vez de dársele facilidades para la importación de alcoholes y de esos productos que se pueden generar en el país, tengan que comprarlo internamente para que... Vi recientemente, no sé si lo vieron, no sé si fue un decreto. Un decreto. Donde el presidente, y una muy buena decisión, donde el presidente estipula que a los hoteles sean abastecidos por productores locales. Y eso es una excelente... Y que las MIPIMES también sean suplidores de los hoteles, y yo creo que es una decisión muy inteligente, muy sabia del presidente, porque precisamente eso va a ayudar a dinamizar la economía, y en cierta forma también a no depender tanto de la importación de productos y servicios, al menos, que también es un causante de, si tú importas mucho, se te suben tus costos, y en un momento de inflación más todavía. Al menos las estatales, las empresas estatales tienen que suplirse de ahí. Así es. Eso establece el decreto. Entonces, pero no podríamos ver ya finalmente la parte de zona franca como el backup ese que usted dice, aparte del turismo. Sí, la zona franca, y ahí sí se ha hecho un buen trabajo, porque ustedes se acuerdan en el año 2006, cuando esas cuotas que teníamos asignadas se nos quitaron, el sector textil se cayó. Se fue para China. Y era porque, a ver, para que la gente entienda,
y que tal vez para que la gente entienda, las zonas francas existen porque empresas multinacionales les sale más barato producir en el territorio dominicano Así es. que en su territorio, porque la mano de obra es mucho más barata. Por eso existen las zonas francas y lo tenemos obviamente que fomentar. Lo que se ha hecho es lo correcto, se ha diversificado. Si usted ve en el informe de exportaciones de zona franca del Banco Central, está muy bien diversificado. Tabaco, se está... Productos médicos, increíble. Si yo recuerdo, creo que de las cosas, La parte tecnológica. del rubro que más ha crecido en zona franca ha sido El de la medicina. la de la medicina y la de ensamblar equipos médicos, que eso obviamente es un nicho de mercado que tenemos que seguir explotando. El tabaco, Y que es una mano de el obra, tabaco, que es una mano de obra un poco más especializada, sí. Sí. porque hablamos ahí de tecnología. Tú ves que no es lo mismo que No tú pega nada más botones, estar... ¿no? Y de Exacto. precisión. Sí, Sí, sí. Manuel, nos quedan 30 segundos y no te puedes ir sin hablar un poco de la economía solidaria, Sí. otro renglón importante y que a los cuatro nos apasiona, las cooperativas. ¿Cómo tú la ves que van avanzando? ¿Qué hay este año para ese sector? Sí, mira, el sector cooperativo está desde hace muchos años impactando positivamente en la economía de muchos dominicanos. Ustedes saben que hay muchas personas que tal vez no tienen esa organización financiera, pero son buena paga. Entonces ese es el producto meta de las cooperativas. Yo he visto que se han hecho muchos avances, he visto muchas alianzas que el señor Franco de los Santos ha estado haciendo alianzas, por ejemplo, con FEDA para patrocinar, ayudar a las cooperativas Y creación de nuevas cooperativas. Cooperativas de Yo lo productores. que creo, y yo se lo he dicho a él, o sea, que yo se lo he dicho a él personalmente, que hay que fortalecer lo que es la parte institucional de la cooperativa y la parte de gobernanza. Y esto es un llamado que hago al sector porque tú tuviste precisamente, SEDA tuvo en el Congreso, donde se habló de la importancia de modernizar el esquema legal del sector cooperativo. Así Nosotros necesitamos una superintendencia de cooperativas que vele por los intereses y que regule y supervise al mismo tiempo de forma eficiente, basado en indicadores de gestión e indicadores económicos, el sector cooperativo, porque eso es, a mi punto de vista, lo que le falta al sector cooperativo para que ya despegó, pero para que siga despegando con mayor fuerza. Bueno, agradecerte, Manuel, que una vez más haya venido y compartido con nosotros y nuestros amigos televidentes todos estos temas de mucho interés. Y nosotros Que yo continuamos. quería decir, Franco, Sí, brevemente, sí. que es verdad que las cooperativas tienen como nicho a ese blanco de público que es buena paga, pero recuerda que también es porque las cooperativas invierten mucho en educación a esa gente. Los forman, lo educan, y antes de tú coger prestado, tienen que ahorrar. Entonces tú vas haciendo una cultura del ahorro y por eso eres buena son paga. cooperativas, tú lo sabes, Sergio, y tú también, Félix, tú fuiste presidente de una, que son cooperativas de ahorro y de préstamo. No de préstamo y después voy a ver si ahorro. No. Y las cooperativas se han enfocado precisamente en darle educación financiera, Sí. precisamente a esas casas estudiantes que nosotros hemos hablado en la noche de hoy. Gracias, Manuel. A su orden. Nosotros continuamos.